Hola, bienvenidos. Muchas gracias aquí por conectarse todos. Veo que hoy somos aquí 13 los que estamos conectados este martes. Me da mucho gusto, pues como todas las semanas aquí verlos. Veo a Angélica, Eduardo, Esmirna, Ismen Pérez, compartimos el mismo pedido. Carmen Mejía, ¿cómo estás? Michelle, Miguel Ángel, Nayeli también, Neisser, PC, ahí te veo por la cámara. Y Ruth y Daniel. Muchas gracias aquí pues por conectarse como siempre aquí al estudio bíblico. Me presento rápidamente para los que no me conocen. Yo soy Sergio Pérez, soy originario de Monterrey, pero tengo unos años viviendo en Toronto, en Canadá. Aquí trabajo, tengo mi familia y fuera de mi tiempo libre, pues aparte de mi tiempo libre, me dedico en parte a predicar la palabra de manera individual, o sea, uno a uno, generalmente a través de WhatsApp. Y también aparte en este estudio bíblico todos los martes, porque siempre creo importante compartir pues, la palabra a las personas en general y obviamente leer la Biblia. Más que todo porque como saben, pues siempre las personas pueden tener creencias vaya, diferentes entre nosotros, que si son cristianos, que si son católicos, que si creen en Dios o no. Y siempre creo importante de manera individual, o sea, cada quien que lean la Biblia de manera directa exactamente qué es lo que dice, que no se queden solamente con un versículo o con lo que les dice el pastor o el padre así en la iglesia o algo, sino que lo lean así, pues de manera directa cada quien, para que sepan realmente lo que es vaya, pues el mensaje directo, vamos a decirlo así. Pues básicamente es eso. Ahorita el objetivo de este estudio bíblico, que lo empezamos desde abril de este año y ya tenemos ya varios meses, más o menos como medio año, es leer los cuatro libros del Evangelio, que son los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento. Describen, esos son los libros históricos que describen la vida de Jesús y los llamo libros históricicos porque literalmente es eso, son libros arqueológicos de historia. Sí, entonces esas son las cuatro biografías que tenemos de Jesús. Obviamente las cuatro, vaya, pues diferentes porque fueron escritos vaya, pues por personas diferentes. Obviamente tienen sus relatos un poquito distintos cada quien pues creo que los cuatro en general se complementan muy bien en general. Ahora nosotros estamos en el segundo libro, que es el libro de Marcos ahorita y como quiera lo vamos a seguir leyendo. Y antes de comenzar, vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor por este martes nuevamente, Señor, porque estamos aquí reunidos en el estudio bíblico. Muchas gracias como siempre por nuestras vidas, primeramente por habernos creado, Señor, por todo lo que tú nos das, por nuestros papás, nuestros hijos, nuestros amigos, Señor, también nuestro sustento, nuestro trabajo, nuestra casa, nuestro vestido, nuestra comida, Señor, todo lo físico y también todo lo espiritual. Y más que todo, te damos gracias por esa vida eterna y esa promesa que tú nos das, Señor, y ese sacrificio que hizo tu Hijo Jesús, sí, aquí en la tierra por nuestros pecados para que nosotros podamos estar contigo, Señor. Muchas gracias. Te pedimos nuevamente, como todos los martes, que puedas abrir nuestra mente y nuestros corazones con este libro de Marcos, Señor, que vamos a continuar leyendo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues voy aquí, como siempre, a compartir pantalla para leer directamente de la computadora. Ok, perfecto. Pues aquí estamos ya. Pues mejor. Bueno, pues estamos leyendo el libro de Marcos. Como hemos comentado, bueno, o sea, ahí en semanas anteriores, pues básicamente son cuatro libros. El libro de Mateo, que ya lo leímos. El libro de Mateo se enfoca más a los judíos de hace 2000 años, o sea, de aquel entonces, y es por eso que trae muchos pasajes del Viejo Testamento o vaya, pues escrituras del pasado. Generalmente son personas que ya saben un poquito sobre el Viejo Testamento y el argumento Mateo es que intenta describir Jesús como el Mesías, la gran persona esperada por el pueblo de Israel. Marcos va dirigido más a los gentiles, que son vaya, las personas que no son judías. Entonces, Marcos se va de manera más directa, se va más directo hacia la cuestión de los milagros. No se centra tanto sobre el tema del Mesías porque está dirigido bueno, a los gentiles, o sea, a los que no son judíos propiamente. Y vaya, pues eso es.
Lucas es un poquito diferente. Lucas es más preciso cuando escribe, describe más los lugares, las fechas con precisión, un poquito más los milagros, porque vaya, Lucas era médico, o es, bueno, pues era médico, o sea, vaya, pues aquel entonces, y vaya, pues es propiamente una carta dirigida a una persona que se llama Teófilo. Y a Juan, que es mi libro favorito, en lo personal mío, Juan es un poquito más teológico, describe más lo que es la divinidad y la naturaleza de Jesús porque los otros tres libros se enfocan un poco más en los milagros y vaya, pues en la resurrección, y Juan es un poquito más de teología, vamos a decirlo así, de divinidad propiamente. Entonces, cada libro tiene un enfoque ligeramente distinto. Como comentaba, lo que se sabe históricamente hablando es que Marcos escribió como por la década 70 después de Cristo, 70. Todas esas personas que dicen que no, que estos libros se escribieron cientos de años después y vaya, fueron invenciones, cuestiones así por el estilo, eso no es cierto. En lo que tenemos en la evidencia científica de los textos más antiguos que tenemos nosotros, vaya, pues, los seres humanos en museos y vaya, con pruebas de carbono, es que este libro en particular se estima que se escribió más o menos como por el año 70, o sea, 70 años después de que, bueno, pues de que nació Jesús y pues más o menos unos 40 años después de su resurrección, o sea, los pocos años relativamente hablando. Lo que es Mateo y Lucas se escribieron más o menos como por el año 80, son unos 10 años después, y Juan, vaya, pues a lo que nosotros tenemos entendido históricamente hablando o arqueológicamente hablando, se escribió cerca del año 90. Como comento, esto es muy importante recalcar porque si estos libros fueron escritos en estos años, más o menos 70, 80 y 90, fueron escritos cuando todavía los apóstoles y los discípulos de Jesús estaban vivos. Sí, y eso es muy importante. Entonces, está recalcando que realmente fueron estos autores, Mateo, Juan, que estuvieron con Jesús, que escribieron este libro con su puño y letra, que estaban todavía vivos cuando los escribieron. Entonces, vaya, pues esto es una evidencia clara de lo que es las biografías que tenemos de Jesús, de manera clara. Ahora, a comparación a semanas anteriores, ahorita los micrófonos van a estar apagados porque somos muchos y esto es para evitar un poquito lo que es vaya, pues el ruido externo, pero ya en los últimos 10 minutos voy a abrir los micrófonos como siempre para hablar de temas de lo que quieran platicar. Pero bueno, pues vamos a empezar nuevamente. Marcos, capítulo 9. Estábamos viendo, obviamente, pues como habíamos visto lo que son los diferentes milagros que estaba haciendo Jesús, ya su ministerio estaba avanzando, ya Jesús empezaba a agarrar mucha popularidad dentro de toda la zona de Israel, en las diferentes ciudades y pueblos, ya lo estaban siguiendo mucho en particular, y ya había hecho varios milagros bastante notorios, como la cuestión de controlar el clima cuando había mucha tempestad, cuando pudo resucitar una niña que estaba muerta, que ya estaba en su funeral. Literalmente estaban ya los familiares llorando y todo, y cuando dijo Jesús que la niña estaba durmiendo, se burlaron de él, diciendo, oye, pues no sabes lo que dices, y de repente la niña resucita, pues vaya, eso fue uno de los milagros un poquito más impresionantes, aparte de otros como sanar enfermos, paralíticos, leprosos, personas endemoniadas. Pero vamos a continuar aquí con el capítulo 9, versículo 1. Jesús continuó les diciendo, esto es muy importante, vaya, es este capítulo, bueno, es este versículo 9 y vamos a leerlo un poquito. Sí, versículo 9. Jesús continuó diciendo, les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver el reino de Dios llegar con gran poder. Entonces aquí dice Jesús, oye, algunos de ustedes que están aquí ahora no morirán, o sea, antes de ver el reino de Dios llegar con gran poder. Alguna vez vaya, pues ya he visto personas ateas que dicen, oye, Sergio, este versículo que dice Jesús, que dice que van a haber personas que no van a morir y que van a alcanzar a ver al reino de Dios con gran poder, pues al parecer como que no se cumplió, ¿verdad? Como que, pues todas estas personas de hace 2000 años, pues murieron hace tiempo y al parecer como que no vieron pues llegar al reino de Dios con gran poder. Como nosotros nos imaginamos como el apocalipsis o el final del mundo, cuando Jesús llegue, que todo eso, pues obviamente no lo hemos visto. Pero vamos a continuar leyendo y a ver qué sucede. La transfiguración. 6 días después, y ahorita lo voy a ligar. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, o sea, a tres de sus discípulos y posiblemente de los más cercanos. Pedro
que Pedro es el típico, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó, se cambió, sí, y su ropa se volvió blanca, resplandeciente, sí, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. Imagino que estaba brillando casi casi en lo blanco. Después, y esto es muy importante recalcarlo, aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. Oh, entonces estaban estos tres discípulos. Sí, subieron una montaña, vieron a Jesús transfigurarse, o sea, transformarse. Tenía una vestidura blanca, sí, tal cual. Y aparte vieron a Elías y a Moisés. Sí, o sea, los profetas, los famosos profetas del Viejo Testamento, que obviamente, pues sabemos, ellos vivieron cientos de años antes que Jesús. Inclusive Moisés aproximadamente 1300, 1400 antes de Jesús. Sí, o sea, pues, personas del pasado de hace, vaya, muy atrás para esa fecha. Y comenzaron a conversar con Jesús. Y ahorita vamos a hacer una pausa. Pero exclamó, Rabí, que significa maestro, vaya, pues en judío, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos tres enramadas como recordatorio, uno para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Dijo esto porque realmente no sabía qué otra cosa decir, pues todos estaban aterrados. Posiblemente Pedro se sorprendió, dijo, y estoy viendo a Jesús. De alguna manera los apóstoles entienden. Una persona también es Moisés y la otra es Elías, como que lo llegan a percibir. Estas personas son las personas del Viejo Testamento. Pedro simplemente dice, pues vamos a hacer como dos altares, pero para dice otra traducción, una para ti, Moisés y Elías. Pero posible Pedro no sabía lo que estaba pasando realmente. Sí. Luego una nube los cubrió y desde la nube una voz dijo, este es mi hijo muy amado, escúchenlo a él. De pronto, cuando miraban ellos a su alrededor, Moisés y Elías se habían ido y vieron solo a Jesús con ellos. Ok, sí. Ahora, ¿qué sucedió aquí? Mientras descendían de la montaña, él les dijo que no le contaran a nadie lo que había visto hasta que el Hijo del Hombre, o sea, el mismo Jesús, se levantara de los muertos. Resucitara. Así que guardaron el secreto, pero a menudo se preguntaran qué quería decir con levantarse de los muertos. Ok, vamos a hacer aquí una pausa antes de empezar el versículo 11, porque es este tema, la transfiguración, bueno, pues hay varios mensajes aquí. El primero, y me regreso al versículo 1 aquí, donde Jesús les dice, les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver el reino de Dios llegar con gran poder. Muchos de los ateos dicen, oye, Sergio, pues este versículo no se cumplió. Todas esas personas de esos 1000 años, pues ya murieron y nunca llegó el reino de Dios con gran poder. Ojo, ¿qué sucede inmediatamente después? Y esto sucede en tres de los libros de los evangelios. 6 días después de que Jesús dijo esa frase, o sea, a los pocos días, ¿qué fue lo que sucedió? Pedro, Santiago y Juan, tres personas en específico, vieron a Jesús radiando de blanco, de gran poder. Se transfiguró. Entonces, lo que dijo Jesús sí se cumplió. Él dijo, si algunos de ustedes, en otras palabras, bueno, si en aquel entonces era secreto, vamos a decirlo así, pero algunos de ustedes, refiriéndose a Pedro, a Santiago y a Juan, o sea, ellos tres específico, no van a morir hasta verme con gran poder. Sí. ¿A qué se refiere esto? A que esta transfiguración significa la segunda llegada de Jesús. Estas tres personas, estos tres discípulos, pudieron ver con sus propios ojos, obviamente antes de morir físicamente, ¿sí? A Jesús radiando de blanco. Muy posiblemente como va a llegar Jesús en su segunda venida en un futuro, estas tres personas. Entonces, eso es lo que dijo Jesús, sí se cumplió. Ahora, aquí hay dos, vamos a decirlo así, como imágenes diferentes de Jesús. La primera llegada, obviamente hace 2000 años, que es la que conocemos, vino como un niño humilde, un bebé humilde, nació en un pesebre en el pueblo de Belén. em, Vaya, pues hijos de personas pobres, de un carpintero, sí, de manera muy humilde. Él era muy humilde. Sí, como dicen, era el cordero que venía en sacrificio. Vino de manera muy humilde. Pero la segunda llegada va a ser muy diferente a esa. Ya no va a llegar como un niño pequeño en un pesebre, muy humilde.
Él ahora sí va a llegar con un gran poder, como lo vieron Pedro, Santiago y Juan, radiando de blanco, de gran majestad, y va a llegar muy diferente, porque Jesús tanto es el Cordero que limpia nuestros pecados, como también es el gran león que pelea por nosotros. Entonces Él va a llegar como un gran león, como el gran rey que realmente es. Muy diferente a la imagen que tenemos de hace 2000 años. Sí, entonces estas tres personas vieron a Jesús, sí, como realmente es, con gran poder, de blanco totalmente. Ahora, hay otro mensaje aquí también. Aquí dicen, subieron a una montaña y lo vieron con Elías y Moisés. Estas dos personas en específico, y son bien específico aquí porque es un mensaje importante recalcar aquí. Teóricamente, acorde al Viejo Testamento, solamente hay dos personas en el Viejo Testamento que han hablado con Dios. Uno fue Moisés. Cuando está en el desierto, él se sube a la montaña, ¿sí? Llega una nube, cubre la montaña y teóricamente Moisés estuvo varios días hablando con Dios, ¿sí? ¿Recuerdan esa, bueno, pues esa historia del Viejo Testamento? Y habla y vaya, baja con las piedras de los 10 mandamientos. E igual Elías. Entonces, estas dos personas hablaron con Dios hace muchos años atrás, o sea, antes de Jesús, en el Viejo Testamento. Ahora vemos estas mismas dos personas, pero hablando con Jesús. Ojo aquí. Entonces aquí hay una similitud. Posiblemente, y aquí es una similitud un poquito de la Trinidad, que cuando estas personas, Moisés y Elías, estaban hablando con Dios en aquel entonces, en el Viejo Testamento, estaban hablando con Jesús. Aquí hay un paralelismo igual. Por eso algunas personas dicen, es que, ¿cómo puede ser que Jesús sea Dios? Bueno, aquí está el mensaje también. Sí, es el mensaje donde está Elías, está Moisés, están hablando con Jesús, esas dos personas, y coincide que esas dos personas fueron las únicas dos personas en la historia de la humanidad, y acorde al Viejo Testamento, que han podido hablar con Dios. Y estas son las dos personas que están hablando con Jesús, sí, propiamente. Entonces, esto para que lo tengan en mente. ¿Por qué aparecen estas dos personas? Ok, son las dos personas que hablaron con Dios en el Viejo Testamento y estas son las dos personas que están ahora hablando con Jesús, ¿sí? Haciendo una referencia a Dios en Jesús. Son un igual, vamos a decirlo así, de cierta manera. Ahora, bueno, pues ya pasa Pedro, lo ve, dice Rabí, pues construimos tres altares. Obviamente Pedro, pues aquí lo recalca, no sabía realmente lo que estaba diciendo, apenas él estaba como reaccionando a lo que estaba viendo. Ujú. Y luego ya viene la nube, dice, este es mi hijo muy amado, escúchenlo a él. Sí. Entonces, este es el mensaje un poquito de la transfiguración en general. Es un poquito el mensaje que dice, ¿no? Y sabes qué, estas tres personas vieron a Jesús, pero en todo su resplandor como rey, muy diferente a como estaba hace 2000 años como persona humilde, y está hablando con dos personas. Esas dos personas que teóricamente hablaron con Dios, bueno, ahora están hablando con Jesús propiamente. Ahora, vamos a pasar al versículo 11. Entonces le preguntaron, ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe de regresar antes de que venga el Mesías? Sí, porque decía el Viejo Testamento, va a venir Elías antes de que venga el Mesías. Jesús contestó, es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Sin embargo, ¿por qué las escrituras hacen que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser tratado con total desprecio? Pero les digo, Elías ya vino pasado, o sea, tipo, ya sucedió, ya vino, y ellos prefirieron maltratarlo, tal como predijeron las escrituras. Sí. Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? Ese Elías era Juan el Bautista, que ya vino a presentarlo, pero ya sabemos qué le pasó a Juan el Bautista. Bueno, pues vaya, Herodes le cortó la cabeza. Entonces, Juan el Bautista iba a presentar, abrir el camino para el Mesías. Obviamente ya vino, pero fue maltratado como decía las escrituras. Obviamente, cuando llegó Juan el Bautista lo maltrataron, igual el Hijo del Hombre, bueno, iba a sufrir mucho en aquel entonces. Jesús sana a un muchacho endemoniado. Versículo 14. Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud, que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo.
¿Sobre qué discuten? Preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Me imagino que era muy impresionante verlo sacar espuma por la boca, estar con, ¿sabes?, con la boca toda tensa, rechinando los dientes, todo rígido en el suelo. Sí. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Ujú. Jesús les dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Sí, de repente Jesús, como podemos ver a lo largo de la Biblia, a lo largo de los versículos, se desesperaba con la gente, sí, decía este tipo de frases también. Siempre nosotros vemos a Jesús cuando lo pintan así en algún dibujo, en alguna pintura, no, vaya, muy tranquilo, muy noble, pero también tenía su carácter y más que todo con las personas que no tenían fe y con los fariseos, sí, para que tengamos una imagen clara de Jesús, histórica y real de cómo era él y a veces no como nos lo pintan a veces. Mm. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, ujú, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Obviamente este muchacho estaba en una situación muy terrible y posiblemente ya desde hace muchos años, como comenta él, desde que estaba chico. ¿Cómo que sí puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Sí, o sea, el padre sí, sí creía, pero ayúdame a superar mi incredulidad. O sea, todavía él estaba batallando con la fe. Sí. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu que impides que este muchacho oiga y hable, dijo. Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó, le causó una convulsión violenta al muchacho y salió de él. Posiblemente este muchacho había sufrido demasiado físicamente. El muchacho quedó como muerto. Imagino que después de esa convulsión, para haber quedado tieso, ¿sí? Y vaya, pues ahí comentan, el murmullo recorrió la multitud. "Ah, está muerto", decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Entonces estamos viendo una escena muy visual, vamos a decirlo así. Está este muchacho como convulsionándose, rígido en el suelo, rechinando la boca, sacando espuma. Jesús pregunta por su situación. El padre dice, pues, tiene así desde chico, sí. A veces el espíritu hace que se avienta al fuego o vaya al agua. Y Jesús rápidamente le ordena al espíritu que se salga. El espíritu se sale y así, y vaya, la gente piensa, oye, pues el niño, vaya, pues el muchacho está muerto. Imagino que se quedó tieso por unos segundos, a lo mejor un poquito más largo, y ya, pero pues ya Jesús levanta lo que es el muchacho. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Ujú. Sí, Jesús contestó, esa clase solo puede ser expulsada con oración. Entonces, aquí ya nos metemos un poquito a que de repente bueno, van a hacer cosas en las cuales nosotros ocupamos orar, ocupamos ayunar también de cierta manera, ¿sí? Entonces van a haber ciertas cosas que a lo mejor no con una oración muy sencilla van a suceder o vaya, se van a poder arreglar, sino de repente hay que tener más dedicación, más fe, más oración, más ayuno, ¿sí? Entonces últimamente a veces las cosas son así. Puede ser que a lo mejor no tengamos, pues como dicen aquí el muchacho, un demonio así encima de nosotros, que estemos convulsionando, pero a veces sí podemos tener ciertos problemas espirituales, por ejemplo, problemas de alcoholismo, vaya, problemas de pornografía o de lujuria, problemas de enojo, que de repente nos enojamos muy fáciles, o cuestiones así. A veces ese tipo de problemas espirituales, sí, que a veces hay que dedicarle tiempo a eso, orar, orar, ayunar, ayunar. Ahora,
Vamos a la siguiente parte aquí. Jesús predice otra vez su muerte. Eso lo dijo en muchas ocasiones, lo de la muerte y los 3 días. Más que los discípulos como que no lo entendían o no lo querían aceptar o pensaban que a lo mejor era una especie de parábola, como que no les quedaba muy claro. Jesús predice otra vez su muerte. Saliendo de esa región, viajaron por Galilea. Jesús no quería que nadie supiera que él estaba ahí. De alguna manera, ciertamente guardaba discreción en muchas de las ocasiones, como podemos ver, porque deseaba pasar más tiempo con sus discípulos y enseñarles. Les dijo, el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a manos de sus enemigos. Lo matarán, pero 3 días después se levantará de los muertos. Obviamente lo está diciendo de manera muy clara aquí. Ellos no entendieron lo que quería decir, sin embargo, tenían miedo a preguntarle. Como comento, a veces Jesús sí era de manera muy directa, puede ser traicionado, entregado a mis enemigos, me matarán, voy a resucitar, pues lo está diciendo de manera muy directa, pero a veces sus discípulos a lo mejor dicen, oye, pues, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser una especie de guerra? ¿O qué? A lo mejor no les quedaba muy claro o no querían realmente aceptar las palabras, decían, no, a lo mejor es alguna otra cosa o algo. Y a lo mejor, pues no querían preguntarle para no causar incomodidad o cuestiones por el estilo. El más importante en el reino, otra enseñanza muy importante. Después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué venían conversando en el camino? Pero no le contestaron porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante. Es algo muy típico. Y se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo, quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Entonces, él dice esta frase, ¿sí? Si quién es el más importante de todos nosotros, y es totalmente lo contrario de lo que nos dice el mundo. El mundo nos dice quién es el más importante, pues el de más poder, el de más dinero, ese es el más importante. Con nuestros ojos humanos, pues ese es el más elevado, sí. Pero en el reino de los cielos es lo contrario, sí. Quien quiera ser primero debe de tomar el último lugar y ser el sirviente de todos los demás. Sí, esto es algo muy importante. Debemos de servir, de ser humildes. Si últimamente en el reino de los cielos queremos ser importantes, debemos de ser los de abajo aquí. Ahora, no se refiere a ser el más pobre económicamente o algo por el estilo, pero servir, sí, ser humilde, servir a los demás, no ser orgulloso. Eso es ser importante en el reino de los cielos. Es lo opuesto, porque aquí el hecho de ser humilde, servir a los demás, a veces es, vaya, es mal visto. ¿Cómo vas a estar sirviéndole a los demás? No, no, no. Que los demás te sirvan a ti, porque tú eres el importante, pero no, aquí es lo contrario. Vamos a continuar en el versículo 36. Entonces puso un niño pequeño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este me recibe a mí. Y todo el que me recibe, no solo me recibe a mí, sino también a mi Padre que me envió. Sí. Entonces, esto es muy importante. Ahora, cabe recalcar que Jesús, sí, el Hijo de Dios, Dios en carne propia, el ser humano y básicamente el ser más importante de todo el universo, no solamente el ser humano, sino el ser vivo más importante de todo el universo, vino aquí como un niño pobre, hijo de carpintero, a servir a los demás y últimamente a dar su vida por nosotros. Él vino a servir. El gran rey de los cielos, ¿sí? El gran rey, la persona más importante del universo, vino aquí a servirnos, a lavarle los pies a los pobres, al más pobre de todos, a estar con los niños vaya, pues como él menciona. Entonces, si el más alto de todos, el número uno, viene aquí al último lugar a servir. Imagínate nosotros lo que tenemos que hacer. Obviamente nosotros, pues obviamente no somos el rey de los cielos ni somos el número uno. Entonces, si queremos realmente ser importantes en el reino de los cielos, tenemos que servir como Él, usarlo como ejemplo. ¿Qué fue lo que Él hizo? Él sirvió. Nosotros debemos de servir. Yo sé que en ocasiones mentalmente, y más que todo al inicio, dices, ay, pero yo servir, ¿por qué? Pues yo quiero que a mí me sirvan, pero es un poquito al contrario.
de romper esas cuestiones mentales y humanas y carnales que tenemos. Luego vamos a continuar aquí. Uso el nombre de Jesús. Juan le dijo Jesús, Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. Ujú. No lo detengan, dijo Jesús. Tiene una enseñanza muy importante. Nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. Todo el que no está en contra de nosotros está a nuestro favor. Si alguien les da a ustedes incluso un vaso de agua porque pertenecen al Mesías, les digo la verdad, esa persona ciertamente será recompensada. Sí. Entonces, vamos a hacer una pausa aquí porque luego viene otro versículo un poquito diferente, pero aquí es muy importante y siempre este versículo en particular me ha llamado mucho la atención. Ustedes saben que pues hay diferentes iglesias, diferentes cristianos y vaya. Vaya, seamos un poquito honestos con nosotros mismos. No todos tenemos exactamente al 110% las mismas creencias, pues, que creemos. Yo sé que algunos creen en el infierno, otros no. Ya lo hemos mencionado ahorita pues, en la cuestión de la Biblia, vaya, la cuestión del infierno. Hay católicos, hay cristianos y unos creen pues, que si en el purgatorio o en diferentes tipos de creencias y cuestiones. Y yo sé que va a ser muy difícil que todos los seres humanos se alineen y que crean el 100% de las cosas así pues, con tal cual. De repente hay unas iglesias que agarran algún versículo, entonces, ay, mira, aquí este versículo es así y otro versículo es así, etcétera. Pero, ¿qué dice Jesús? Últimamente yo siempre creo muy importante, independientemente de lo que nosotros creamos, si es, ¿qué dice Jesús? Dice, nadie que haga un milagro en mi nombre, sí. Vaya, perdón, de que me regreso. Vimos a alguien expulsar, vaya, pues usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque pues obviamente no es vaya, pues no pertenece a nuestro grupo de los 12 como al grupo elite. Si me explico, oye, pues vimos a alguien por allá, quién sabe hablar de Jesús, expulsar demonios, pero pues no pertenece aquí al club, casi casi. Pero ¿qué dice Jesús? No lo detengan. Si hace un milagro en mi nombre, sí. Sí, o sea, tipo, nadie va a estar hablando mal de mí si está usando mi nombre, sí, porque el que no está contra nosotros está a nuestro favor. Entonces, esto es muy importante. Si de repente vemos personas cristianas que siguen a Jesús, lo reconocen como su Salvador, lo siguen fielmente y todo. Decir, bueno, está bien, pues al final del día somos del equipo de Jesús. Sí, yo sé que de repente pueden haber ciertas cuestiones que creemos o no, pero últimamente, pues pertenecemos al equipo de Jesús. Si todos nosotros de cierta manera, sí, entonces, si pertenecemos al equipo de Jesús y usamos su nombre, sí, entonces, pues estamos a favor de él y no en contra. Últimamente van a haber dos equipos, vamos a decirlo así, dos bandos, los que estamos con Jesús y los que están con el diablo, sí. Entonces, pues si los que estamos con Jesús, pues bueno, pues somos nosotros, ¿sí me explico? Entonces, Jesús inclusive abarca este tema en particular y desde un inicio, porque vamos a ser francos, en aquel entonces no estaba la Iglesia Católica constituida o la Iglesia Cristiana tal cual como lo conocemos ahorita con todas las iglesias y las diferentes denominaciones. Digo, apenas iba a empezar dentro de unas décadas después, porque pues apenas Jesús estaba vivo y iba empezando lo que es su ministerio, porque todo se basa en él. Pero él no dice. Si están usando mi nombre y creen en mí, sí, están con nosotros y no en contra de nosotros. Déjenlos que prediquen la palabra, sí, de cierta manera. Ahora, volvemos aquí al versículo 41, perdón, 42. Si tú haces que uno de estos pequeños que confían en mí caigan en pecado, sí, porque recuerdan que tenían ahí el niño, sí, estos niños que confían en mí caigan en pecado, sería mejor que te arrojaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello. Una gran amenaza. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que en el fuego inextinguible del infierno con las dos manos. O sea, es mejor que te cortes la mano y que entres al reino de los cielos a que entres con las dos manos, pero el infierno del fuego que nunca se extingue.
Y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo pie que ser arrojado al infierno con los dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al infierno, donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. Vaya, pues vamos a terminar aquí nada más los versículos. Pues cada uno será probado con fuego. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo se la harán salada de nuevo? Entre ustedes deben tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos con otros. Ok, vamos a ver qué está diciendo aquí, un poquito, porque son palabras fuertes las que está diciendo Jesús, obviamente. Entonces, bueno, pues hablamos de este tema que si vemos a otra persona usar el nombre de Jesús, obviamente está pues dentro del equipo. Déjelo, vaya, pues déjenlo ahí porque bueno, últimamente son dos bandos, como comentábamos. Ahora, aquí dice, "A- a los niños hay que enseñarles la palabra y siempre hay que tener cuidado. ¿Por qué razón? Y esto lo veo mucho acá en donde vaya, pues en donde vivo, en Canadá. De repente hay personas que empiezan a desviar a los niños, a enseñarles cosas malas, cosas erróneas que no son, cuando se acuerda de la palabra. Y esto es muy importante. Los niños siempre hay que enseñarles muy, muy bien la palabra y tener mucho cuidado en enseñarles tal cual lo que es la Biblia y no algo que es erróneo. Yo he visto acá en Canadá que obviamente pues enseñan sobre el homosexualismo, cuestiones así, que es aceptado, que tú puedes escoger tu género a los 4 años o vaya como tú quieras. Entonces son esas personas que están cometiendo ese tipo de pecado, que están cultivando a los niños pues ideologías malas, vamos a decirlo así. Entonces esto es muy importante, Jesús lo menciona mucho. Ahora, posteriormente, él cambia un poco de tema y hace tres comparaciones muy parecidas. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Es mejor que entres al cielo que con tus dos manos que te vayas al infierno, ¿sí? Al igual que el pie y al igual que el ojo. Ahora, hoy, aquí Jesús está usando lo que es una hipérbola. ¿A qué se refiere? A que es una exageración el hecho de que te vayas a cortar físicamente la mano, que te vayas a cortar físicamente el pie, que te vayas a arrancar el ojo y aventártelo. Pero ese hipérbole sí se refiere claramente a que debes hacer tu mejor esfuerzo para que últimamente tú debes de dejar de pecar. O sea, es mejor sacrificar tu carne, tu vida pasada, tus vicios, tus pecados pasados, para que tú puedas entrar al reino de los cielos, que quedarte con tus vicios y con tus cosas o lo que sea, y que vayas a ir al infierno. Y aquí nuevamente Jesús habla claramente de un infierno, habla de dos lugares, habla del reino de los cielos y habla del infierno, de la oscuridad. Sí, para esas personas que dicen, no, es que el infierno no existe, o sí, ahora algunas personas creen, no, pues es que el infierno es simplemente no va a estar Dios y vamos a estar nada más así, pero como que no está tan malo, vamos a decirlo así. No, no, o sea, Jesús sí te advierte que el infierno es lo peor que pudiera existir, sí, sí, totalmente. Entonces, sí habla de dos lugares diferentes y sí habla, sí. Carga tu cruz, sígueme, sacrifica tu carne, todas tus pasiones carnales, el ojo, la lujuria, arráncatelo y sácatelo. Si ya no estés viendo pornografía y ya no estés viendo con esos ojos, es mejor que entres al reino de los cielos así, que sacrifiques esa carne, si ese pecado, a que estés así con la lujuria y que acabes en el infierno después. La mano, robar, sí, está robando también. Es mejor que dejes pues, de robar y que dejes esa tentación, esa avaricia y que tú puedas entrar bueno, al reino de los cielos, a que tú sigas robando y que últimamente acabes en el infierno. Los pies también, o sea, sacrificar todo eso, todas las pasiones, todos esos diferentes tipos de pecados que nos atan. Él dice, si tengan cuidado, si deben de, o sea, debes de dejar de pecar últimamente, sacrificar esa carne para entrar al reino de los cielos. Ahora, somos salvos por la fe, por creer en Jesús. Pero ya una vez creyendo realmente y siendo realmente seguidores genuinos de Él, últimamente ya no nos gusta pecar. Yo sé y sabemos, últimamente en algún punto vamos a pecar, pero realmente quitarnos todo eso, si vamos vamos a pecar, realmente pedir perdón, sí, pero que realmente haya una transformación real en tu vida,
Y no solamente decir, sí, sí creo en Dios, pero pues yo sigo haciendo lo que yo quiera, no. Que realmente hay una transformación real en la vida. Sí, ahora Jesús menciona un infierno, menciona que hay fuego. Sí, para esas personas menciona que un fuego que nunca se extingue, como que siempre está ahí el fuego. Últimamente también mencionan ahí donde los gusanos nunca mueren, como que van a haber gusanos también. No tenemos, como mencionaba en otros estudios anteriores, no tenemos una foto así clara de cómo es el infierno tal cual. Obviamente a lo largo de la historia, pues han habido fotos o películas, el famoso libro ese de la Divina Comedia de Dante Alighieri, que te da una imagen descriptiva del infierno. No tenemos realmente así, pero Jesús sí menciona sobre un fuego que nunca se extingue, menciona sobre un crujir y rechinar de dientes, personas que están sufriendo, menciona el gusano que nunca muere, aunque haya fuego, como que nunca mueren. Sí, sí menciona ese tipo, menciona una oscuridad, menciona estar afuera, sí. Entonces, esas son las descripciones que usa Jesús para pues, que tengamos una idea de un lugar real donde personas van a estar yendo a ese tipo de lugar también. Sí. Y ya últimamente dice eso, la sal es buena para condimentar, para sacar sabor, pero si pierdes sabor la comida, sí, pues ¿cómo la van a hacer salada de nuevo? Sí. Si ustedes deben de tener cualidades, deben tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos con los otros. Ahora, estas cualidades de la sal, como que uno dice, a ver, pues ¿cómo que pues ¿qué hace la sal? La sal generalmente hace dos cosas, inclusive Jesús también menciona en el libro de Mateo, dice, ustedes son la sal del mundo. Dices, la sal del mundo, ok, como que, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué se refiere con la sal? La sal, y más que todo en aquel entonces, se usaba mucho para curar heridas. Entonces, ustedes son la sal del mundo. Sí, tienen que tener esa cualidad de la sal, de curar heridas. Sí, de perdonar, de curar, de unir. Deben de tener esas cualidades de amor, de unir. Sí, vivir en paz los unos con los otros, de curar las heridas. Sí, también vaya, la sal, como conocemos, le da sabor a las cosas, aumenta el sabor. Ustedes son la sal del mundo, aumentas lo que es el amor en el mundo. Entonces, esas son las cualidades de la sal de las cuales menciona Jesús ahí claramente. Así que debemos de tener. Y al final ya lo menciona de manera un poquito más directa, vivir en paz unos con los otros, tanto nosotros perdonar y hacer que las demás personas perdonen, unir a las personas. Sí, estaba viendo ahí en un video la palabra diablo que vaya, pues que viene del griego diabolos, vamos a decirlo así. El origen de esa palabra significa romper, separar. Entonces, eso es lo que hace Satanás, separa, destruye, sí, corrompe, separa. Pero nosotros debemos hacer lo contrario, como la sal, unir, perdonar, reconciliar. Eso es lo que hace también Jesús. Nos reconcilia con Dios, repara, une, ama, en lugar de romper, separar. Entonces, eso es lo que menciona Jesús propiamente. Debemos de tener esas cualidades en nuestra vida en particular. Entonces, pues bueno, esto es lo que es el capítulo 9. Aquí en general, muy buenas enseñanzas, como pudimos ver aquí. Y creo que, vaya, pues lo vamos a dejar aquí por mientras, antes de iniciar con la cuestión del siguiente capítulo 10. Y ahorita, en este momento, pues quisiera nuevamente, bueno, pues veo ahorita que somos 17, aquí somos varios. Quisiera hablar sobre un tema en particular. Es un tema que obviamente le pega a muchísima gente. Estoy seguro que a la gran mayoría de las personas obviamente les ha tocado en algún punto u otro. Algunas personas más que a otras, unas personas por un tiempo corto, otras personas pues a lo largo de casi toda su vida. Y son los problemas financieros. Sí, los problemas financieros. A mí me toca y es un problema muy común el problema financiero. Oye, sabes que no tengo dinero para cubrir mis gastos, estoy enfermo, tengo hijos, los tengo que alimentar. Y viene ahí pues el estrés, hasta un estrés físico, así donde te duele el pecho. Una vez pues bueno, es una hermana me dice, es que yo me levanto las noches por el estrés financiero y me empieza a doler el pecho del estrés. O sea, que ya ni siquiera puede dormir. Yo imagino que tiene deudas también. Entonces, es algo que a muchos seres humanos les impacta de manera muy fuerte.
Y en base a esto, vaya, yo quisiera compartir lo siguiente. Jesús habla específicamente sobre el tema financiero, pero nuevamente, como es común, Él nos dice algo muy diferente a los que nos dice el mundo. ¿Qué nos dice el mundo sobre los problemas financieros? Nos dice el mundo, y si tú tienes un problema financiero, pues trabaja más duro, levántate temprano, haz un negocio, échale más ganas. Eso es lo que te dice el mundo. Habla con más gente, intenta vender cosas, sí, échale más ganas por tu cuenta. Estudia más fuerte, acaba la carrera, busca más trabajo, consíguete un segundo trabajo. Es lo típico. Tú estás solo y por voluntad propia sácalo a golpes, vamos a decirlo así. Y Jesús dice algo bien diferente sobre el tema financiero. En el libro de Mateo, me gusta mucho esa frase porque la abarca muy bien. Él dice, bueno, pues en el Sermón del Monte, que es entre los capítulos, creo entendido como entre el 3 y el 7, es, ve a los animales del campo y a las aves del cielo. Ve cómo Dios los alimenta y no se preocupan. ¿No son ustedes más importantes que los animales del campo y las aves del cielo? Busca primero el reino de los cielos y Dios que sabe que ocupas que tienes que comer, Él te lo dará. Y nuevamente hace otra comparación parecida. Ve a las flores del campo, cómo están todas hermosamente vestidas por Dios. Dicen, ¿no eres tú más importante que las flores del campo? Busca primero el reino de Dios y Dios que sabe que tienes que vestir, Él te lo dará. Y ese es uno de los mensajes que les quiero dar a ustedes. A veces, y bien sabemos, pues nosotros nos frustramos, queramos sacarlo por cuenta propia, pero no ponemos a Jesús en primer lugar, a Dios, no lo ponemos. Estamos nosotros preocupados por el dinero y sacándolo así, pero primero ponlo a Él, pon tu esperanza en Él, ponlo arriba. Y Dios que controla todas las cosas al 100%, de alguna manera Él te lo dará. Yo sé que es algo ilógico para nosotros porque no hace raciocinio y dice, pues si yo ocupo dinero tengo que trabajar más duro, pero Jesús dice, o sea, Dios tiene control sobre todas las cosas, sí. Busca primero el reino de los cielos y Dios te lo va a dar. Y esos son los mensajes muy claros. Estoy seguro que a muchos de ustedes les ha pasado. Es que yo le he echado muchas ganas, le he echado muchas ganas y las cosas no salen y no salen y no salen. No salen porque últimamente Dios tiene control sobre todas las cosas. Lo debemos de poner en primer lugar y que se haga la voluntad de Dios con nosotros. Y Dios que sabe que tenemos las necesidades que tenemos físicas y financieras, de alguna manera Él nos lo va a proveer si lo ponemos en primer lugar de manera genuina. Eso es por un lado. Y también otros temas en particular, que son dos más. Como ya lo hemos comentado, Dios opera de manera misteriosa. Y en muchas ocasiones, de cosas malas y negativas, suceden cosas positivas, como lo hemos comentado anteriormente. ¿A qué me refiero? A que de repente de necesidades financieras, cuando tú tienes una necesidad de Dios, una necesidad de salud, una necesidad financiera, algún problema en particular, es cuando más nos acercamos a Él y de eso malo sale algo positivo. Entonces, a veces Dios deja que pasen ciertas cosas en nuestra vida para nosotros podernos acercar a Él, que es lo más importante. Últimamente, ese es el objetivo de nuestra vida, acercarnos a Él. Entonces, a veces Dios obra de cierta manera para que nosotros nos podamos acercar a Él y poner nuestra fe en Él. Y como último punto sobre este tema en particular, Jesús también comenta un poco. Porque nosotros obviamente siempre nos preocupamos por el dinero y para ahorrar y cuestiones así. Siempre estamos preocupados por hacer tesoros aquí en la tierra. Oye, que el carro, que la casa, que la cuenta bancaria, que las vacaciones, tesoros en la tierra. ¿Y qué nos dice Jesús sobre esos tesoros en la tierra? Sí, dicen, no hagas tesoros en la tierra, donde la polilla y los animales corrompen. O sea, la polilla se va a comer tus tesoros, tu casa se va a terminar cayendo, tu carro se va a oxidar, tu ropa se va a honguear. ¿Sí me explico? Todos esos tesoros son pasajeros, se van a honguear. ¿Sí me explico? O sea, esos no van a durar toda la vida, obviamente, o no van a durar por toda la eternidad. Son tesoros pasajeros. Sí, enfócate más en la vida eterna. Esos son tesoros eternos. Allá en el cielo, esos tesoros no viene la polilla y lo corrompe o los animales vienen y se lo comen. Esos tesoros van a ser para siempre. Van a pasar 1 millón de años y no va a ser ni el 1% del tiempo que vamos a estar en el cielo. Entonces, siempre vemos.
de poner nuestro énfasis en la vida eterna. Yo sé que ocupamos dinero para comer, para subsistir, y es importante, sí es importante, pero siempre recalcar que es temporal. El dinero siempre es temporal. ¿Y qué tan temporal? Pues nomás ponte tu edad y pues estírate. ¿Cuántos años más te quedas vaya, te quedan de vida si es que llegas a ser una persona anciana? Bueno, va a durar esa cantidad de años, no más, no menos. En mi caso, yo tengo 38, que todos estos cosas materiales que tengo durarán 40 años más, estimo, no sé. Entonces, es temporal, esos 40 años van a pasar. Algún día ya van a quedar solamente un año, solamente un mes, una semana. Preocupado por hacer tesoros terrenales. Son importantes, sí, pero son temporales. Sí, es mejor hacer tesoros eternos en, en el cielo. Entonces, esos son, es el mensaje que les quería comentar sobre los problemas financieros primeramente y sobre el énfasis que debemos de tener un poquito más sobre la eternidad. Ahora voy a abrir los micrófonos por si quieren hablar de, vaya, pues de esto o cualquier otro tema. Cualquiera de ustedes puede, pues puede hablar ahorita es para poder platicar. No sé si tengan alguna duda o comentario sobre esto ahí que leímos. Pues este tema, bueno, ya va a hablar. El que, Ah, creo, Miguel, bueno, Miguel Ángel, creo que levantaste la mano por si tú quieres hablar. Primero a las damas. Ok, bueno. bueno, está bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, Sí. pues yo quería comentar que este capítulo estuvo muy interesante, ¿verdad? Por la Ujú, cuestión de que tú dijiste que el primer párrafo es cierto, dicen eso, pero ujú. ya más adelante leyéndolo, pues vemos que sí, sí vino, ¿verdad? Sí vino y sí Sí, tuvo esos dos testigos. Ajá, y sí, también vi que Jesús fue el primer servidor, ¿verdad? El primer ujú, servidor cuando le lavó los pies a los apóstoles. Yo sí, aprendí mucho porque yo voy a las iglesias y veo que hay servidores, ¿verdad? Que se sí, encargan de todo para que uno le ponga atención a la prédica y escuche uno. ujú, Ajá. Y también veo que luego les cuidan a los niños para que los padres también disfruten de ese alimento espiritual y lo lleguen a entender bien. Entonces sí, digo, ser servidor, para mí en lo personal, pues no es fácil, se necesita mucha humildad, ¿verdad? Porque en sí, lo que los otros están disfrutando, pues el conocimiento de Dios, tú estás sirviéndole a los demás. Sin embargo, ujú, como tú dices, hay que cultivarlo y hay que hacerlo. sí, Sí, también pues tengo una duda, Sergio. Ahí ujú, cuando tú dijiste, bueno, que usan el nombre de Jesús y sacan demonios, ujú. entonces otras religiones lo pueden hacer usando el nombre de Jesús. Sí, fíjate que Jesús lo comenta así, o sea, esa manera como literalmente como lo hemos leído ahorita. Posiblemente se refiere a eso que comentaba. Em, hay pues diferentes denominaciones cristianas un poquito, pues, están también los católicos también, que últimamente, históricamente hablando, pues la Iglesia Católica es como la primera que se fundó, o históricamente hablando, fue así como se fue desarrollando. Ujú. Pero últimamente no hay que ocasionar mucha división entre nosotros. Oye, que si el purgatorio, que no el purgatorio, que algún detallito, ¿no? Si todos estamos unidos pues bajo el equipo, la sombría de Jesús, decir, oye, ¿sabes que alguien por allá está predicando la palabra y así, oye, pero tú crees exactamente lo que yo creo? Híjole, no, fíjate que algunas cuestiones aquí, o sea, algunas diferencias, yo diría lo mismo que dice Jesús. Si ven que están ahí y no forma parte de tu club, de tu iglesia en particular, o no tiene el 100% las creencias, yo diría, bueno, está bien, o sea, últimamente, pues, si no está contra nosotros, pues está con nosotros. Y bien lo sabemos, hay, hay diferentes iglesias, generalmente todas, bueno, vaya, la gran mayoría creen en Cristo, vaya, en lo Ujú. particular, pero sí van a haber de repente diferencias. Por ejemplo, esto es mi opinión personal. Obviamente esto no, vaya, no está en la Biblia porque la Biblia pues son libros de hace 2000 años. O sea, pues estas cosas no existían. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día, no sé si han escuchado de esa iglesia. Claro que sí. Los adventistas del séptimo día. Ok, perfecto. ¿Cuál es la diferencia? No, pues creen en la Biblia, ok. Y tienen esta, vaya, pues mujer pastor que creo que fue en los años 1800 o si no, principios del 1900. Ahí, bueno, ahí luego lo confirmo, se llama Ellen Page, que dijo, oye, ¿sabes qué? Sí, sí, creo. Y tiene ciertas cuestiones. Y las grandes diferencias son dos.
y literalmente les voy a decir. Generalmente los adventistas del séptimo día son, vaya, pues son veganos. Dicen, oye, ¿sabes qué? Que debemos de cuidar vaya, nuestro cuerpo, vamos a ser veganos. Ok. Y respetan mucho lo que es el sabbat, o sea, vaya, lo que es el sábado, de que todavía creen ahí, bueno, o sea, ahí en el sabbat, de que, oye, ¿sabes qué? Ese séptimo día del Viejo Testamento hay que seguirlo respetando. Entonces, a mi opinión personal, dices, oye, ¿sabes qué? Pues si eres vegano, pues ok. Digo, no, yo no me voy a enojar si eres vegano o vegetariano o algo por el estilo. Creo que es importante también cuidar vaya, el cuerpo, que es el templo de Dios. Y vaya, si quieres respetar lo que es el sábado, que es la tradición judía del Viejo Testamento, pues mira, tampoco te la voy a discutir, si me explico. Y tampoco así voy a hacer el gran conflicto por eso. Entonces, yo creo que si son cristianos, yo creo que ponen su fe en Jesús. Son dos diferencias que tienen y yo diría, pues bueno, digo, no, no, está bien. Los únicos que yo sí, yo les pondría, esos sí están extremadamente desviados y sí tienen un mensaje muy diferente en lo particular, son los mormones. Esos sí tienen un mensaje muy, muy, muy extremadamente diferente, muy diferente a lo que dice la Biblia. Sí, 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 sí es un vaya, mensaje totalmente diferente y vaya, distorsionado por John Smith, que fue el que lo fundó, o sea, en los años 1800. Ese mensaje sí está muy distorsionado. Ahora, yo sé que también están los testigos de Jehová, que yo sé, Carmen, que tú eras testigo de Jehová, pues anteriormente. Sí. Ah, Ujú. bueno, tú sabrás mucho mejor que yo la cuestión de las diferencias, o sea, en lo Ah, ok. particular. Ah, pero, pero yo diría, últimamente es poner nuestro énfasis en Jesús propiamente, pues, creer en Él y tener una transformación real en Él. Vuelvo un poquito, estas diferencias han ocurrido desde los primeros años después de que Jesús fue resucitado, desde los primeros años, esas diferencias. Desde los primeros padres, así para los primeros discípulos, o sea, los discípulos directos de Pedro y de Juan estaban, oye, los bautizos, ¿qué onda? ¿Te bautizas de adulto o de niño? Oye, es que en el libro de Hechos decían que bautizaban a toda la familia. Eso incluye niños, ¿verdad? Y entonces, no, pues niños sí o niños no. Entonces, todas esas preguntas, esas diferencias se las hacían desde los primeros años los seres humanos. Estaba Jesús, pues la típica, ¿Jesús es Dios o no es Dios? Pues había conflicto interno. Y luego, bueno, pues es Dios. Y luego, pero es mitad Dios o mitad humano, o es todo Dios o todo humano, o es... Entonces, había pura discusión de qué era y qué no era, etcétera. Entonces, yo siempre digo, mira, vamos a enfocarnos en la Biblia, en lo que nosotros tenemos registrado históricamente hablado, lo que es la palabra de Dios. No todas las preguntas al 100% van a ser contestadas y reveladas, ¿sí? Pues últimamente así decidió Dios revelarnos a nosotros los seres humanos, o sea, lo que es su palabra. Pero últimamente yo creo mucho en el hecho de estar un poco unidos, de cierta manera. Y en lugar de estarnos desuniendo entre nosotros o argumentando entre nosotros las pequeñas diferencias, yo diría más que todo es el hecho de evangelizar a las personas que no creen en Dios o que son agnósticas. Eso yo creo que es nuestra tarea más importante, evangelizarlas, darles a conocer sobre Jesús y que lean la Biblia de manera directa, porque sí van a haber muchas personas que distorsionan un poquito la palabra, sino que lo lean directamente de lo que es, vaya, por los libros que nosotros tenemos. Es correcto lo que tú dices, porque Ujú, yo veo ahora la diferencia como experiencia, como tú dices, 25 ujú, años que pasé ahí atormentados porque todos los textos los usan como que uno no tuviera salvación, como si uno fuera lo peor del mundo, yo como testigo, ¿no? De ujú. esa versión de que atormentada porque nunca daba el 100. Sí, Siempre había cosas que quería ser perfecta como ellos decían, pero no era así. Yo pienso que nadie ujú. lo es. Y No, no, ahora lo nadie que a los. mí me interesó esto, pues ahora sí como Ujú, dices tú, es buscar esa unión, conocer a ujú. Jesús y buscar el verdadero cristianismo, porque Sí, es la parte principal de la Biblia, el reino de Dios y lo que viene, ¿verdad? A futuro. Entonces, sí. yo fíjate, Sergio, que me he maravillado, incluso mi corazón se llena ahorita de amor, porque dices tú, nadie dio la vida tan valiosa como Él, su sangre Sí. vale y nos Ujú, perdona de nuestros pecados que antes me decían a mí que no. Haz de cuenta que iba acumulando los del 2010, los del 2015, todos me los repetían los ancianos.
Ujú, Casi cada que yo cometí una falla me llevaban a una sala B, usted cometió, porque creo que hasta tienen en una hoja el ujú. historial de uno de todos los pecados. Uy. Ajá, entonces haz de cuenta que cuando te llevaban allá, me atormentaban, que tanta fecha esta, que tanta fecha. Entonces para mí era un tormento. Y Ay, yo, sí. fíjate que ahora que los veo, digo, quisiera que me vinieran, ¿cómo no? Yo aprendí antes, como tú me dices la curiosidad de leer y estudiar, y me he dedicado a estudiar. Ujú, Y a mí lo que me fascina ahorita y lo que me tiene así enamorada de Jesús es imitar el cristianismo humano, que es el que yo buscaba, ¿verdad? sí. El que Él nos da con su valiosa sangre, que nadie nos puede juzgar y nadie puede ocupar el lugar de Dios, Ujú, más que Dios y Jesús. ¿Y qué hace Jesús cuando yo he leído los ejemplos? Borra todos los faltas, no los recuerda. Y si uno ujú, le dijera, dicen, ay, que él cometió esto acá, como allá que te los guardaban y te los apuntaban en una hoja. Y cuando uno cometió una falla, pero mínima, Sergio, cosas que uno decía, bueno, ¿por qué? Yo muchas veces me atormenté con los testigos porque escribían unas cosas en los libros que se tenían que seguir y otros ujú, no los hacían y otros sí. A mí eso me atormentaba. Y una vez ujú, yo se los llegaba a preguntar por qué esto y acá y decían que yo no tenía, o sea, por todo te callan y te castigan, te marcan y todo eso. De ujú, hecho, pues yo le doy gracias a Dios que te encontré ahí en el Face ujú, y que acepté esa invitación, lo sé, porque estoy conociendo a Cristo y estoy ujú. conociendo en verdad que Él es amor, que no puede ser una persona cruel que apunte y que nos atormente con todo lo mal que a veces cometemos o a veces nada más son cosas infundadas, mal infundadas o Sí. malos entendidos. Sí, no, Sí, totalmente. totalmente. Pues muchas gracias ahí, pues por comentar lo de la duda, porque siempre vaya, son temas importantes que a veces no se comentan así de manera muy abierta, pero creo importante, pues en el estudio, pues comentar todos esos temas en particular. Ahora, bueno, Miguel Ángel, creo que tú querías hablar, ¿verdad? Sí, con respecto a lo del, cuando uno pasa una situación económica, eh, más o menos he estado leyendo y a veces nosotros como seres humanos, cuando nos encontramos en situación económica, ahí sí, ¿cómo te diré? Proclamamos a Dios, ¿no? Para que nos permita tener esa situación que a veces nos atormenta, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que pasa la tormenta y ya viene todas tus bendiciones, hay personas que ya una vez que ya lo tiene todo, se olvidan, se olvidan Mm, de el que le dio la mano para poder vivir esa paz que ellos pedían. Entonces, hay personas, porque he visto que se le da esa oportunidad, el Señor le da esa oportunidad de tenerlo, pero llega el egoísmo, como en aquellos tiempos, en aquellos reyes, cuando el Señor, hubieron reyes que realmente se arrepintieron y muchos no, y muchos que el Señor les dio, pero el egoísmo le ganó, se olvidaron de él, hicieron ujú, todo a su ganó. sí. Entonces, muchas personas de la misma forma, hoy en día también se repite ese mismo andar de aquellos reyes anteriores, que ya una vez que ya tienen todo, se olvidan de la bendición de Dios, sino que ya tengo, Ujú, ya no tengo tiempo para él. Y sí. ha pasado que ya su único ahorita ídolo es el dinero, porque ya tiene un buen trabajo, ya tengo un buen negocio, gracias a Dios ya tengo un buen negocio, sí, dice, pero los domingos, X, sábado, miércoles, ya no asiste. A lo que yo voy, el Señor, quiero pensar yo que el Señor, no un ejemplo, no, yo le pido a Dios un ejemplo, yo le pido, Señor, ¿sabes qué? Estoy pasando una situación económica, ayúdame, pero quiero pensar yo, Sergio, que el Señor sabe, bueno, yo te lo voy a dar, pero el Señor sabe, yo sé que te lo voy a dar, pero ya sé que a través del tiempo yo sé que te vas a olvidar de mí. Lo sabrá, ¿verdad? Quiero pensar. Ujú, sí. Pero aún así, el Señor, creo yo, que nos da la oportunidad de aún saber, de aún Él sabiendo que lo que va a suceder, nos lo da porque Él es Dios, es amor. Ujú, Es mi única. eh,
mi duda, pues, mi duda Sergio, el Señor sí sabe, ¿no? De que realmente esa persona, al momento de darle todo más adelante, va a fallar, ¿no? Y aún así se lo dan. Quiero pensar, ¿no? Sí, fíjate que la pregunta que tú estás haciendo, o sea, es correcto, sí sabe. Dios sabe todo. Sabe el día en que vas a partir de este mundo, la próxima semana lo que vas a comer, todo, 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 principio a fin. Imagínate que él fuera el autor de un libro que está escribiendo desde el primer ser humano, Adán, hasta el último, si él sabe todo en lo particular. Ahora, ¿por qué Dios le da a ciertas personas sabiendo que a lo mejor luego se van a voltear? Creo yo que es una pregunta que va un poquito más allá de eso, en el aspecto de que, oye, ¿por qué Dios crea a ciertas personas que lo van a rechazar? ¿Sí me explico? Oye, que vaya, por ejemplo, vamos a decirlo así, crea a Carlos y Carlos lo rechaza y se muere rechazándolo, entonces, híjole, y le dio ciertas cosas a Carlos y a pesar de que le dio ciertas cosas a Carlos, lo rechazó últimamente. Es una pregunta que no sabemos contestar. Lo único que podemos confiar es en su plan. Es un plan que, que obviamente no lo podemos ver nosotros. O sea, no es como que Sergio, mira, aquí está todo mi plan, así de A a la Z, todo está muy claro para ti. Es un plan que no lo podemos llegar a, vaya, pues, a comprender. Y obviamente nuestras vidas, pues solamente vivimos unos pocos años. O sea, no podemos ver todo el principio del fin, pero debemos de confiar en él, el por qué pasan ciertas cosas, el por qué pasan ciertas cosas. Está como la típica pregunta, oye, pues Dios creó a Satanás, a Lucifer, un ángel bonito que se rebeló. Y cuando Dios lo estaba creando, él sabía que se iba a rebelar, él sabía que se iba a... Entonces, ¿por qué creó bueno, a Satanás? Sabiendo que se iba a revelar, creó al ser humano sabiendo que se iban a revelar. Tanto los ángeles, una parte se rebelaron, los seres humanos también nos hemos revelado. Él nos creó así y él nos da a veces ciertas cosas y algunos nos volteamos a él y otros no. Últimamente, algunos teólogos dicen esto, mira, Dios determinó crear el mundo así por alguna razón. Él, bajo su sabiduría completa, él dijo, el mundo va a ser así, de cierta manera. Voy a crear a Miguel Ángel, a Virgilio, a Eduardo, a Carmen, a mí también. Los voy a hacer así. Algunos se van a revelar, algunos no. Algunos ángeles se van a voltear, algunos no. Pero todo es así, acorde a su plan celestial que tiene. Sí. Algunas personas dicen, pero obviamente esto es algo, o sea, algo teológico, no está en la Biblia escrito. Dicen, de cierta manera quisiéramos pensar que Dios creó el mundo así porque es el tipo de mundo, el tipo de versión donde la mayor cantidad de seres humanos son salvos, son salvados. Dice, de cierta manera, como esta combinación de cosas es donde la mayor cantidad de seres humanos son salvados. Oye, pero ¿por qué Dios no crea un mundo donde todos los seres humanos son salvados, donde todo el mundo lo aceptan? Es que eso va un poco en contra. Por ejemplo, para que haya amor, debe haber, o sea, debe ser un amor voluntario. Decir, ¿sabes qué, Dios? Yo te amo, yo te escojo, yo te sigo, Jesús, yo te sigo. O sea, no nos puede forzar como robots a amarlo, porque eso no es amor. Entonces, no, nos debe dejar libres. Y al dejarnos libres, van a haber personas que lo rechacen y personas que lo acepten. Siempre van a haber personas que lo rechacen y personas que lo acepten. Entonces las personas o vaya, los teólogos dicen, pues este tipo de universo que él decidió crear es donde a lo mejor posiblemente es la mayor cantidad de personas que se salvan. Es lo que él, bueno, por lo que ellos asumen, ¿no? Obviamente son cuestiones así. Es por eso contestando un poco a tu pregunta, ¿por qué Dios le da ciertas cosas a las personas y luego se voltean y lo rechazan? No lo sabemos porque vaya, no tenemos la visión completa de él, pero últimamente pues todo es para gloria de él. Sí, sí, esa parte sí, sí me quedó claro. Y Ujú. quiero, pensando ahorita en eso, a veces me vino a mi mente pensando que a veces puede suceder que dejan de frecuentar a Dios porque se olvidan de orar, de seguir leyendo la Biblia. Y si eso no ora, no lee la Biblia, no lee las Santas Escrituras, por eso ahí donde viene, quiero pensar yo, el enfriamiento, ¿no? De su cuerpo y se van alejando cada día más hasta que se olvida. Porque Sí. el mismo, Mm.
me decía mi papá, Satanás no descansa, hijo, Satanás está estás en la ventana, ese está escuchando. ¿En qué momento, a ver, va a caer? Pero yo te invito a que tú sigas procediendo en tu oración, lee tu Ujú. Biblia, tú cantando lo que tú quieras, pero jamás olvídate de escudriñar las palabras, porque es la que te va a ayudar y es la Sí. que te va a permanecer ahí. No, totalmente de acuerdo. Yo casi lo siento como si fuera ejercicio. O sea, uno hace ejercicio para mantenerse sano, más o menos, pues necesitamos la Biblia y escudriñar para estar más o menos bien. A mí me pasa, por ejemplo, me voy de vacaciones. Ay, que voy a Monterrey de vacaciones y a veces pues estoy con la familia, no voy a leer la Biblia porque pues estoy aquí con la familia viajando o voy a la playa. Pues estoy en la playa, pues no voy a agarrar la Biblia en la playa o algo y así. Y después de una semana ya estoy acá medio, o sea, ya me siento muy carnal, así como que ya me empiezo a separar un poquito. Lo siento así como si fuera un músculo, como que, hey, ya he estado separado un rato y andas así medio flojito. Así. De Ujú. hecho, ha pasado porque yo en mi trabajo, en mis tiempos libres, Sí, en un baño, donde yo me encuentre, yo agarro mi celular y comienzo a leer la escritura y aparte que yo la leo, bueno, descargo ese libro que estoy leyendo con un predicador, ¿no? Que predica o sea, el significado, así como su servidor usted lo sí. hace, lo voy leyendo y lo voy escuchando para ir entendiendo, ¿no? ¿Qué quiere decir Mm. cada capítulo? Eso lo hago de lunes a viernes. Entonces, llega el sábado, ya no lo hago ni sábado ni domingo. Y parece ser que no lo hago sábado y domingo y siento que pasó mucho tiempo que dejé de hacerlo. Sí, sí, sí. Así sucede de repente. Igual me pasa a mí, de repente me tomo 1 o 2 días que, oye, que fue fin de semana largo o algo así. Y sí, sí lo sientes un poco. Ujú. Gracias, gracias, Sergio. Pero bueno. Pues, pues muchas gracias. Ahorita, vaya, por la cuestión del tiempo, pues vamos a terminar aquí lo que es la sesión de hoy. Pues como siempre me dio mucho gusto aquí a verlos a todos. Aquí también ver, vaya, pues ver nuevas caras. Y pues los espero aquí también el próximo martes a la misma hora. Vamos a orar para concluir. Padre Santo, gracias nuevamente, Señor, por este libro, por este libro de Marcos, Señor, capítulo 9 específicamente, por las enseñanzas que tú nos diste, Señor, sobre esa persona endemoniada, sobre que tenemos pues, que orar, que ayunar también, que es importante dejar de pecar para poder entrar al reino de los cielos últimamente, Señor, poder estar ahí a tu lado, Señor, y ser esa sal del mundo, como tú dices, con esas cualidades, cualidades de unión y de sanación, como lo que es la sal propiamente. Gracias por todo nuevamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias a todos. Bye, Virgilio. Bye, Miguel Ángel, Buenas Eduardo, noches, nos Michelle. vemos dentro de 8 días, primeramente. Bye, Hasta bye, luego. Anabel. Bye, bye.